Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Uno de Lucas. Página 63 en las Biblias. No sé, digo, en las comunes. Lucas 1. Desde el principio, el versículo 5, hasta el 14 primeramente, y voy a leer así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos sus mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Y vamos a leer después el 24 y 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se encubrió por 5 meses diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días que me miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí la palabra, y vamos a dejar el mensaje a cargo de nuestra hermana Patricia, que el Señor le bendiga en esta tarde. Buenas tardes, queridas hermanas. Vamos a comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, vengo a ti, Señor, rogándote que quites de mí todo impedimento, toda voluntad humana, Señor, y sea tu Santo Espíritu manifestándose y mostrándose, enseñándonos, Señor. Venimos a escuchar tu voz. Venimos, Señor, a deleitarnos con tu presencia y también a comprometernos contigo, Señor. Así, Señor, bendigas esta reunión desde el principio hasta el fin y tú guíes todas las cosas. Perdona mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, la mujer de la Biblia que nos toca hoy es Elisabet. Es como acababa de leer nuestra hermana, es la esposa de Zacarías, sacerdote, y era hija descendiente de la línea de Aarón, y también por ahí la conocemos más como la mamá de Juan el Bautista. Acá la palabra de Dios nos dice que Elisabet en hebreo significa Dios es plenitud, es perfección. Y en esa parte nos vamos a basar en esta tarde. Nos dice también que era, en primer lugar, hija de Aarón, de la suerte de Aarón, y su esposo era sacerdote, Zacarías, de la suerte de Abdías. Entonces vemos acá que junto con su esposo, nos dice el versículo 6, voy a tomar un poquito de agua.
El versículo 6 nos dice que junto con su esposo delante de Dios, andaban en todo, sin reprensión, en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Entonces podemos ver que era ellos ambos servían al Señor, ellos ambos amaban la obra, ¿no es cierto? También porque eran sacerdotes, él era sacerdote. Entonces en el versículo 6 nos dice cómo la veía a Elizabeth, a Dios. Dios la veía a Elizabeth. Dice que eran justos, ella era una mujer justa delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y en el versículo 7 se nos dice lo que no tenía. En el 6 es lo que se veía espiritualmente. Y en el 7 lo que la gente veía de esta mujer. Dice, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados en día. Es decir, tenía una necesidad como matrimonio, no tenían hijos, era estéril ella, y además de eso eran avanzados en días. Es decir, que humanamente no tenían posibilidades de tener hijos porque ya había pasado el tiempo de sus costumbres, ¿no? Entonces podemos ver que también buscando en el diccionario bíblico decía que ellos pertenecían a la parte, un remanente piadoso de esa época, porque si después leemos los evangelios, cuando están los sacerdotes, sobre todo cuando está el Señor Jesús y le persiguen y buscan encontrarle motivo para acusarle, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Vemos que muchos de los sacerdotes no cumplían con el ministerio como deberían hacerlo, ¿no es cierto? Por eso habías leído en un diccionario bíblico que era un remanente piadoso, es decir, pertenecía a un grupo pequeño de hermanos fieles. Y eso me hace acordar al texto que dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Que en este tiempo también va a existir un grupo pequeño de hermanos, somos un grupo pequeño de hermanos los que amamos la venida del Señor y le esperamos y deseamos que nos encuentre en condiciones, porque por ahí van a haber muchos religiosos que hacen distintas actividades creyendo que adoran a Dios, pero en realidad no lo están haciendo así. Bien, dice que era hija de sacerdote, enseñada los caminos del Señor desde pequeña. Podemos leer en Deuteronomio 6, 4 al 9, del Antiguo Testamento. Ya les digo en qué página está. Página 196. Deuteronomio 6, versículos 4 y 9. Página 196 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte. Y cuando te levantes y has de atarlas por señal en tus manos, estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vemos cómo Dios le había dicho al pueblo de Israel cómo tenían que enseñar a sus hijos. De esta manera, ¿no? Y cuando comienza dice, oye Israel, Jehová uno, Jehová nuestro, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como decía nuestro hermano pastor el domingo pasado, al decir así, se distingue entre los dioses de las gentes, que no son Dios. Entonces Jehová uno es, nuestro Dios es uno solo. Y le mandaba que enseñaran a sus hijos, repitiendo, conversando continuamente, diariamente, hablando de las cosas del Señor, contándoles sus experiencias, leyendo la palabra, enseñándole a leer con la misma palabra. Entonces, estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantas, es una continua enseñanza, continuo estar pendiente de las cosas del Señor para que las generaciones venideras también amen al Señor de todo corazón y que las escriban en las tablas de nuestros corazones, ¿no? Cuando leemos la palabra, tenemos que leerla con ese fin, de que la palabra penetre y de que la palabra se quede en nuestro corazón,
que no se diluya en el pensamiento, sino masticarla como hacen los niñitos, ¿no? Cuando quieren aprender algo, que ponen todos los sentidos para recibir la palabra. Así también nosotros tenemos que poner todo el sentido cuando escuchamos la palabra. Nos quedó un textito, bueno, ir a buscarlo en casa y volver a masticarlo, volver a estudiarlo, leerlo, porque el que me enseña es el Espíritu Santo. Si yo soy renacida, acepté a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo vive en mi corazón y Él me va a traer a la memoria lo que yo he aprendido. Pero bueno, yo tengo que poner esa disposición. Y seguramente Elizabeth, que quería decir el nombre Dios es plenitud, ella fue aprendiendo. Desde pequeña en su hogar fueron enseñando de esta manera y lo fue atesorando en su corazón y fue conociendo al Señor y lo fue amando. Y así fue descubriendo el estar en plenitud con el Señor. Porque para estar en plenitud, para conocerlo en plenitud al Señor, hay que estar cerca, hay que desearle. ¿No es cierto? Como cuando queremos estar cerca de una persona que amamos, deseamos estar con ella, deseamos compartir, ¿no es cierto? Y así, de a poco, entre las personas nos conocemos y aún hasta con una sola mirada, sabemos la intención o el deseo de la otra persona. Eso es ir llenándose de la otra parte. Bueno, así seguramente Elizabeth desde chiquita fue llenándose en los caminos del Señor, en las cosas del Señor, porque si no, ¿cómo iba a llegar a ser una mujer justa delante de Dios? Tenía que ir creciendo en los caminos del Señor, y así seguramente lo fue haciendo desde su niñez, a través de su familia, de sus padres, ¿no es cierto? Ella fue bien instruida, pero también tuvo una buena decisión, porque de nada nos sirve que nuestros padres, que nuestros abuelos nos enseñen la palabra de Dios, se sacrifiquen enseñándolos, si nosotros no tomamos una decisión. Porque así como para ser salvos tenemos que tomar una decisión personal, así también para ser plenos en el Señor, para conocerle a Dios como mi plenitud, yo tengo que acercarme y decidirme, escucharle, decidirme que Él sea el que obre en mi corazón. Si no, las buenas intenciones no sirven. El venir a la casa de Dios, escuchar la palabra, el decir qué bien que me hizo, qué bien que me hizo lo que escuché, y después a los 2 o 3 días me olvido y sigo mi vida como antes, y no, porque es difícil caminar en los caminos del Señor. No voy a seguir de otra manera, a mi manera, y no es así. Tengo que seguir en los caminos del Señor a la manera que Dios me enseña en su palabra, porque dice que ella era justa, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Ella tiene que hacer la obra en mi corazón. De esa manera voy a alcanzar la experiencia de Elizabeth. Y dice que ella eligió al Señor entonces. Y después siguió creciendo, no sé a qué edad se habrá casado, pero ella fue instruida desde niña y se apropió la vida cristiana. Y después fue creciendo y llegó a ser esposa de un sacerdote. Es decir, que no le molestó a ella haber sido criada así, de esa manera, porque se lo apropió. Y de tal manera que no se negó a ser esposa de un sacerdote, porque sabía lo que era ser un sacerdote, porque su padre, ella venía de descendencia del sacerdote. Sabía el sacrificio, sabía la vida que tenía que llevar, y ella como esposa, y sin embargo no se negó. Llegó, acá dice que era mujer de sacerdote Zacarías, de la suerte de Abdías, y ese grupo es el que se ocupaba de colocar el incienso en el tabernáculo, y en el templo de Dios en este caso, y le tocaba, eran 24, él era en la octava vista, estaba octavo, el grupo de Abdías, como dice acá. Entonces eran 24, le tocaban capaz que 2 veces al año el servicio, y ese servicio duraba una semana. Ellos se iban al templo una semana, estaban ahí haciendo ese servicio.
Y la condición de los sacerdotes lo podemos leer en Levítico 21. Eso está, a ver si está la página acá. No lo noté. Levítico 21, versículos 21 y 22. Y ahora me voy a poner los anteojos. Levítico 21, página 128, versículos 21 y 22. 129 la página. En el capítulo 21 nos habla de la pureza de los sacerdotes, las condiciones que tenían que tener para ministrar en el templo. Y ahora vamos a leer algo de eso. En el 21 dice, ningún varón de la simiente de Aarón, sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. Y el pan de su Dios de lo muy santo y de las cosas santificadas comerá. Es decir, que tenía que ser una persona que no tuviera ningún defecto físico. Más arriba habla que no tuviera quebradura, que no sea encorvado, que no tenga lagaña en el ojo. Tenía que ser una condición física sana para estar delante del Señor ministrando como sacerdote. Y también, en algunos casos, los sacerdotes... bueno, vamos a leer en Éxodo 28, 41. Éxodo 28, 41. Está ahí nomás. ...28, 41 al 43... en la página 87 del Antiguo Testamento. Tenían que prepararse en limpieza. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón, sobre sus hijos, cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran, estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Vemos acá entonces cómo tenían que estar limpios, santificados, consagrados, tenían que vestir unas ropas especiales para honra y hermosura, dice acá. Tenían que cubrir sus partes íntimas, sobre Aarón y sobre sus hijos en el tabernáculo del testimonio, cuando se llegaren para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran, es decir, que iban a ser castigados si no iban de la forma que tenían que ir. Para estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Zacarías pertenecía también a este grupo de sacerdotes y tenía que hacer todos esos pasos. Y también esa ropa, ¿quién se la haría? Se la tenía que hacer la mujer. La mujer era la que cosía seguramente esos ropas de lino, se lo prepararía adecuadamente, ¿no es cierto? Que era el trabajo seguramente de Elizabeth. Entonces, continuamente estaba ante ella cómo tenía que presentarse delante de Dios. No solamente su marido que estaba sirviendo, sino también ella, porque se había casado para ser una compañera idónea de su esposo, es decir, para hacer apoyo, para hacer ayuda, ¿no es cierto? Otros sacerdotes se ocupaban también de enseñar la palabra, y también elegidos para las cosas santas para siempre, como acabamos de leer. Les estaba permitido casarse a los sacerdotes, pero estas mujeres, como podemos ver en Ezequiel 44, 22, si quieren lo leo yo, no lo busquen, lo tengo por acá, anotadito.
Ezequiel 44, 22. No, me lo anoté. Dale. Bien, acá nos dice que tenían que tomar mujer virgen, o si no viudas, pero que sean de sacerdotes, ¿no? Otro tipo de mujer. Entonces, acá vemos a Elizabeth, fue tomada por Zacarías para ser esposa. Pero, y en el versículo 22, léeme, Claudia, 23. Es decir, que también con sus vidas, no solamente con sus hechos, los sacerdotes enseñaban al pueblo a elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo vil y lo menospreciado, ¿no? ¿Cómo es? Lo limpio y lo no limpio. Claro, entonces yo me imaginaba, ¿no? También Elizabeth, como su esposo, con su vida, con sus actos, estaba enseñando, como decía el otro día el hermano en su testimonio, ¿no? Que muchas veces las personas, los hijos de Dios, podemos dar testimonio sin hablar, con nuestros hechos, con nuestros actos, de esa manera. Ustedes dirán, ¿por qué vimos todo esto de los sacerdotes? Y es para ver el entorno, ¿no es cierto? El entorno en que se crió Elizabeth, el entorno en que ella siguió viviendo, y cómo ella había sido compañera idónea de su esposo, porque dice que en Lucas nos dice que ambos eran los que amaban a Dios, guardaban la palabra en sus corazones, y encaminaban sus pasos sin reprensión, ¿no es cierto? Con temor reverente. La importancia de ser una esposa idónea, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y ser esposa idónea no quiere decir decirle al esposo todo que sí, si es un hermano en Cristo. Porque primero, antes de ser un esposo, es mi hermano en Cristo. No quiere decir que yo le tenga que decir todo que sí porque es mi esposo, sino que yo tengo que discernir si realmente lo que está haciendo, diciendo, está de acuerdo a la voluntad de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Porque en muchos casos, a veces, mujeres creyentes, esposos creyentes tienen que exhortarles a los esposos, pero en el amor de Cristo y en la paciencia de Cristo y en el temor reverente. Para eso el Señor puso a la mujer cristiana como esposa idónea, en el caso de que los dos sean hijos de Dios y sobre todo en el caso de que los dos estén sirviendo, bueno, en este caso era Zacarías. Pero bueno, si los hermanos están sirviendo, sus esposas también tienen que estar ahí ayudando, como hacía Elizabeth, seguramente oraría, seguramente se ocupaba de hacer esas prendas que eran para el lugar donde tenía que entrar su esposo en limpieza, ¿no es cierto?, delante de Dios, con todos los detalles. También nosotros podemos decir que nosotras ahora actualmente somos hijas de sacerdote, y somos esposas de sacerdote, porque el Señor nos ganó con su sangre preciosa. Podemos leer en Apocalipsis 1, 5 a 6. Nos dice así, en la página 274 del Nuevo Testamento. En la parte final de la Biblia está Apocalipsis. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Vemos acá, ¿no es cierto?, que declara al Señor Jesucristo, el que venció la muerte, el que venció el pecado, que es aquel que nos hizo sentar, como dice también en Primera de Pedro, ¿no?, que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Es decir, somos pueblo escogido, escogidos por Dios y redimidos por el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, quien dio su vida por mí, quien derramó su sangre preciosa para que yo llegue a ser hija de Dios. Y ahora entonces puedo ser llamada hija de sacerdote y también esposa de sacerdote, porque el Señor Jesucristo se muestra como el esposo, ¿no es cierto? Es nuestro esposo, a quien debemos servir, a quien debemos ser idóneas. Debemos ser idóneas de nuestro Señor, porque Él nos rescató para que le sirvamos, como acabamos de leer, para que anunciemos las buenas noticias de salvación, porque lo experimenté yo en mi vida, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, y el Señor es mi Señor, y yo debo anunciar, pero para eso tiene que haber todo un proceso también, no solamente tengo que anunciar con mi boca, sino lo tengo que anunciar con mi vida, con mis hechos, como hacía Elizabeth, ocupándome en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Bien, entonces dice en 1 de Pedro 2:5 que esa casa la debemos de edificar cada una de nosotras. 1 de Pedro 2:5. Página 261 del Nuevo Testamento. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Acá nos dice que debemos edificar esa casa espiritual, ese sacerdocio santo, a la cual el Señor nos hace participantes, pero debemos edificarlo, ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos, como dice en Romanos, ¿no? Que dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro racional culto. Nuestro culto debe ser racional, con entendimiento de que le estoy presentando al Señor ese sacerdocio, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que hacer un sacerdote para ofrecer, se tenía que primero preparar él, presentarse él, para después presentar los sacrificios por el pueblo. Bien, nosotros deseamos también llevar la palabra de Dios a nuestros queridos, a nuestros amigos, pero primero me tengo que preparar yo, tengo que yo presentarme, yo entregarme, yo limpiarme, yo presentarme como se hacían los sacerdotes en ese tiempo, delante de Dios, para que Él haga la obra en mí, y después mis labios van a pronunciar las palabras de vida que Él quiere que pronunciemos delante de aquellos que no tienen a Cristo, ¿no es cierto? Es todo un proceso, y todo ese proceso lo fue aprendiendo Elizabeth, porque ella no se negó a ser esposa de sacerdote. No sé en esa época, o no sé cómo serían las costumbres judías, pero en esta época, pónganle nosotros, ¿no? Si tuviéramos que elegir un esposo, una esposa, ¿cómo lo elijo? ¿Con qué criterio lo hago? ¿No es cierto? O sea, con el fin de servir al Señor, ¿cuál es mi meta? ¿No es cierto? O tener un esposo por tener un esposo, por no avergonzarme de que no tengo esposo. Entonces, todas esas cosas tengo que analizarlas delante del Señor. Si no tengo un esposo, bueno, ¿con qué fin lo busco? ¿Para satisfacer mis necesidades temporales o para que también yo pueda ser idónea del Señor? Eso también es importante, cómo fue que lo hizo Elizabeth, ¿no es cierto? Que nos está enseñando, porque ante todas las cosas, para ella, la plenitud de su vida era Dios. Bien, entonces tengo que mirar cuál es mi aspecto, porque yo deseo obrar para Dios, pero debo de primero limpiarme, primero santificarme, primero prepararme, entonces después sí voy a poder hacer el trabajo para Dios, sea lo que sea algo chiquito, sea algo grande, sea algo que se ve, sea algo que no se ve, porque hay muchas cosas para hacer para el Señor, y no necesitan ser vistas por los hermanos ni por los demás, sino por los ojos del Señor, ¿no es cierto? Bien, entonces vemos la decisión, la formación y la decisión personal de Elizabeth.
que ella encontró su plenitud en Dios, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a mirar, esa es una reseña de la parte que Dios veía en esta mujer. Primero que era una jovencita y cuando se casó y después llegó a ser adulta y el hijo no llegaba. Y nos dice acá la palabra de Dios que ella era afrentada por los hombres. Nos dice en el versículo 25 de San Lucas 1, porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella era una mujer ya muy mayor, quizás anciana, no sabemos qué edad, pero era mayor, los dos, y no tenían hijos. Y entonces que era en la sociedad judía el matrimonio y la fertilidad eran muy valoradas. Entonces la mujer que era estéril era, digamos, maltratada en cierta manera, porque la afrentaban, acarreaba desprecios, burlas, insultos, chismes que se divulgaban, que Dios quitó después que cumplió su propósito, luego de formar en su corazón lo que quería formar, ¿no es cierto? Pero no se nos dice nada, como en otras ocasiones de mujeres estériles que sufrían dolor, que se sentían mal, que lloraban, como la mamá de Samuel, que lloraba amargamente. Acá de Elizabeth no se nos dice nada. Y yo pensaba, ¿no? Ella estaba pasando una prueba muy dura y muy difícil y muy larga, porque estaba ya anciana. Vaya a saber cuánto tiempo de casada llevaba. Y sin embargo, ella la sobrellevaba, porque había aprendido que Dios era su plenitud. Dios suplía las necesidades de su corazón, aunque tenía esas pruebas que no eran fáciles para una mujer, y menos para una mujer judía en ese tiempo. Ella las aprendió a llevar y aprendió a tener plenitud en el Señor. Podemos leer en Jeremías 17, 7 y 8. Página 781 del Antiguo Testamento, la parte de adelante de la Biblia. Jeremías 17, 7 y 8 nos dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Así era la experiencia de esta mujer. Era una mujer que había puesto su confianza en Dios, que su fe estaba arraigada en la roca eterna. Y dice acá que era saciado sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Así era la experiencia de Elizabeth. Estaba pasando una situación difícil, estaba pasando desprecios de la gente, afrendas que quizás hasta las escuchaba. ¿Cuántas veces escuchamos de oído así, que hablan mal de nosotros injustamente? Pero esas cosas no nos tienen que afectar, no nos tienen que apartar del amado. ¿Quién era el amado? El Señor Jesucristo. No nos tiene que apartar del amado, porque al contrario, las situaciones difíciles y contrarias nos tienen que hacer raíces en la roca eterna. Acá, para estar vigoroso y dar fruto, siempre, dice acá. No dejará de hacer fruto, dice acá este textito. ¿Pero qué fruto? El fruto espiritual, el crecimiento en el Señor, ¿no es cierto? Que aunque las cosas estén, pero el Señor está ahí, donde yo me puedo arraigar, donde yo me puedo aferrar. Eso seguramente ha sido la experiencia de Elizabeth, porque ella no se registró nada en la Biblia de que tuviera una angustia muy, muy fuerte o cosas como les pasó a otras mujeres. Y llegó así a la vejez, sin tener hijos, dependiendo de Dios en tiempos de adversidades, y siempre tenía un motivo para mostrarse hija y esposa
el Señor Jesucristo, podríamos decir, ¿no es cierto? No se fatigaba, como acabamos de leer. Entonces también nos enseña que cuando nosotros tenemos alguna situación difícil o de los enemigos que nos están oprimiendo, como le pasaba acá a esta mujer, se lo tenemos que remitir al Señor. Todo remitirlo al Señor, entregárselo al Señor, como decía David, ¿no es cierto? En muchos de sus salmos, acá está, acá te lo entrego, hazte cargo tú de esta situación. Y así lo hará el Señor, ¿no es cierto? Bien, podemos leer en Isaías 54, 4 y 6. Página 753 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: no temas, que no serás avergonzada. No te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como mujer hermosa que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Bien, acá podemos ver que aquellas que pusimos nuestra fe en nuestro Salvador, Él es nuestro marido, Él es nuestro Jehová de los ejércitos, es nuestro Redentor, y que Él hará tornar esa situación, que no seré más avergonzada, ni seré afrentada, como era en este caso Elizabeth. Y también podemos ver que era una mujer firme, porque después cuando quedó embarazada, cuando ella quedó embarazada, fue quitada su afrenta delante de los hombres, y después cuando llegó el momento del nacimiento del niño, se acostumbraba a ponerle el nombre del padre, que sería Zacarías. Y cuando le preguntaron a ella, en San Lucas 1:57, dice: y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre le dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿por qué? Si nadie hay en tu parentela que se llame con ese nombre. Podemos ver la firmeza espiritual y cómo le creyó al ángel que venía de parte de Dios, aunque no, el ángel no se le presentó a ella, sino se le presentó a su marido, que de alguna manera se lo ha hecho, se lo ha notificado, porque Zacarías quedó mudo desde el momento en que le fue anunciado hasta que el niño nació, porque no había creído o había dudado de la palabra del ángel que le dice que venía de parte de Dios. Y Elizabeth, siendo que no lo escuchó directamente, ya lo creyó y reafirmó su corazón, tuvo firmeza. Cuando le preguntaron cómo le llamaría al niño, ella dijo: se va a llamar Juan, porque el ángel le había dicho que se tenía que llamar Juan. Y Juan significa misericordia de Dios. Ella había experimentado que el Señor había tenido misericordia de ella porque había quitado su afrenta y había permitido que sea madre, y no solamente madre, sino madre de quien iba a ser el precursor del Señor Jesús, quien había sido apartado también desde el vientre de su madre y había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces después, cuando ya le preguntan a Zacarías, y él escribe en una tablilla que su nombre era Juan. Y así fue como luego su boca fue abierta de Zacarías y pronunció un cántico de alabanza a Dios. Entonces, dentro de ese cántico nos dice en el versículo 74, dice que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Es decir, Zacarías y Elizabeth tenían claro cómo tenían que servir a Dios
en santidad y en justicia todos los días nuestros, dice acá. Es decir, que día a día tenemos que presentarnos, porque Zacarías en uno de esos días tuvo duda y no siguió los caminos como tenía que seguir porque tuvo duda y quedó mudo. Entonces, tenemos que tener la dedicación la entrega al Señor para cumplir su palabra, pero no por voluntad nuestra. Solamente la voluntad nuestra tiene que estar puesta en Él, para que Él haga la obra. Porque si miramos así, sí, ¿cómo voy a caminar en santidad y en justicia todos los días de mi vida si yo soy un pecador? O si yo conozco poco al Señor. Pero no, yo lo que tengo que procurar es solamente amarle y conocerle. Y a medida que yo me acerco al Señor, el Señor me va a ir enseñando de qué me tengo que limpiar, y yo lo único que tengo que hacer es tener prontitud para limpiarme y dejar que Él me encamine en sus caminos, que son así sus caminos, son en santidad y en justicia. Uno escucha esta palabra y le da miedo, pero el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Es decir, que la obra es de Él. Él va a hacer el cambio en mi vida, Él me va a transformar. Podemos leer en Efesios 4, 21 a 24. Página 219 del Nuevo Testamento. Efesios 4, 21 a 24. Son textos muy conocidos. Dice así la palabra de Dios: si empero lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado, cómo la verdad está en Jesús. A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. ¿Ven? Acá podemos leer en la palabra de Dios que el nuevo hombre es el que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Allí está el secreto, que yo tengo que dejar que el nuevo hombre se manifieste en mi vida, porque el Hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos las dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de que nacimos, la naturaleza pecadora, y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la nueva naturaleza, la nueva criatura. Ella es la que tiene que gobernar mi corazón. De ella me tengo que vestir, porque en ella hay justicia y santidad de verdad. Y después nos da ejemplos más abajo. Dice, porque si dejamos que obre el Espíritu Santo, dejamos que obre la nueva criatura, entonces va a ser una vida práctica, como dicen los versículos más abajo, que dice, dejad la mentira, hablad verdad, que somos miembros los unos de los otros, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar a que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para edificación, para que dé gracia a los oyentes. ¿Ven? Acá primero nos dice que tenemos que vestirnos de la nueva criatura, en la cual hay justicia y hay santidad, y después nos da algunos ejemplos de la mentira. Si yo era mentirosa, ahora no tengo que mentir más. Si yo hurtaba o robaba, no tengo que hacerlo más. Si yo me expresaba mal, o con palabras malas, o por palabras groseras, ya no tengo que hacerlo más, lo tengo que hacer con palabras que edifiquen. Porque la vida cristiana es práctica, es práctica, no es... O sea, nuestra carne nos dice, pero esa es una vida difícil, pero no vas a llegar, no vas a poder. Pero no soy yo, es el Señor el que tiene que obrar en mi corazón. Y así fue como Elizabeth aprendió ese secreto, de caminar cada día en santidad y en justicia, dejando que obre Dios en su vida. Y por último vamos a leer en Proverbios 2, 7 al 12. Proverbios 2, 7 a 12.
Página 663 del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Bien, acá la palabra de Dios nos dice que si dejamos que el Señor obre en nuestros corazones, dejamos que su palabra se atesore en nuestras vidas, entonces van a ser guardados mis caminos, y entonces voy a caminar en caminos de santidad, de justicia, de juicio, de equidad, es decir, voy a tener un equilibrio espiritual, podríamos decir, como lo aprendió a hacer Elizabeth. Ella nació en un hogar, podríamos decir, ahora, ¿no es cierto?, creyente, fue enseñada, pero no solamente fue enseñada, sino se lo apropió. Y también después vivió esa vida, y la prueba que pasó fue muy dura, fue muy fuerte. Pero ella no dejó de amar al Señor, no dejó de amar al Salvador, podríamos decir ahora, ¿no? A pesar de las pruebas, ella siguió adelante, enderezando sus veredas, hasta que el Señor le contestó la oración que ellos habían tenido, pero además los bendijo, porque les dio a Juan el Bautista, aquel que decía, el que viene tras mí es el Cordero de Dios, a él conviene crecer y a mí menguar. ¿Cuántas cosas declaraba con potencia de Dios Juan el Bautista? Y declaraba los pecados de aquellos que gobernaban, aún no tenía miedo de decirlo, y era guiado por Dios, ¿no es cierto? Qué bendición que tuvieron estos padres, que quizás, bueno, por ahí no lo vivieron mucho Juan porque eran ya mayores, no sabemos, pero el Señor tenía preparado una gran obra, y así puede pasar con nosotras, ¿no es cierto? Podemos pasar toda nuestra vida aprendiendo y sometiéndonos a la voluntad de Dios, y el Señor va a contestar una oración que hemos hecho en algún momento, quizás cuando ya ni nos acordamos que la hemos hecho, y el Señor por ahí tiene una gran obra para cualquiera de nosotras, y al final de nuestros días quizás nos permita obrarla, ¿no es cierto? Porque les digo esto porque yo he conocido hermanos que han orado muchos años quizás por sus hijos, su familia, y quizás cuando ellos estaban por morir, ahí recién esas almas que ellos pedían se convertían. Y después esos hermanos eran grandes siervos de Dios, quizás, pero cuando ya sus padres no estaban. Entonces, bueno, no nos cansemos de presentar delante de Dios nuestras querellas, porque Él va a obrar en su tiempo y a su manera, y mientras tanto, mientras transito esa prueba que el Señor permite, que yo pueda hacer raíz, pueda crecer, pueda aferrarme a la roca eterna, hasta que pase los quebrantos, como dicen los salmos, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga.